No cabe duda de que las personas discapacitadas, al revelar la fragilidad radical de la condición humana, son una expresión del drama, del dolor, y en nuestro mundo sediento de hedonismo y cautivado por la belleza efímera y falaz, sus dificultades se perciben a menudo como un escándalo y una provocación, y sus problemas como una carga que hay que apartar o resolver expeditivamente. En cambio, son imágenes vivas del Hijo crucificado. Revelan la belleza misteriosa de aquel que se anonadó por nosotros y se hizo obediente hasta la muerte. Nos muestran que la consistencia última del ser humano, más allá de toda apariencia, está en Jesucristo. Por eso se ha dicho con razón que las personas discapacitadas son testigos privilegiados de humanidad. Mensaje del Santo Padre Juan Pablo II en un simposio sobre la dignidad y los derechos de los discapacitados mentales. Bienvenidos al Club Dalroy. Nos acaba de leer este texto nuestro querido David García, el español, así es como yo le he bautizado, porque es un hombre de la intrahistoria española, como bien sabéis lo que ya le conocéis. Y además también David, como sabéis, es nuestro experto en bioética y en un montón de temas muy interesantes que vamos a tratar hoy en parte, porque nos acompaña Nacho Calderón. Nacho es un neuropsicólogo, amigo de amigos, que tiene una larga experiencia además trabajando con personas con discapacidad mental. Trabaja en la Fundación Leyen, de la cual hablaremos también un poquito. Y yo lo he invitado sobre todo porque cuando me hablaron de Nacho, me comentaron que él formaba parte de un proyecto que atiende y busca dar cercanía a las personas con discapacidad mental en el ámbito de la espiritualidad. Entonces, bueno, pues es algo que a mí me interesa un montón, como bien sabéis los que me conocéis. Así que nada, Nacho, bienvenido al Club Dalroy. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Yo, como no te conozco tanto, te conozco por un amigo, sobre todo, me gustaría preguntarte, Nacho, primero, que nos cuentes un poquito quién eres. No te he presentado, no he dicho lo más importante, que eres esposo y padre. Solo te he dicho ese título de neuropsicólogo, pero lo importante es eso. Uh-huh. Y nada, pero cuéntanos un poquito primero cómo has llegado tú a este mundo de la espiritualidad y la discapacidad intelectual. Igual antes tenemos que irnos un poquito antes, y por qué has llegado a este mundo de la espiritualidad también, ¿no? Ajá. O sea, cuál es tu camino hacia la fe, cómo ha sido, y cómo eso luego confluye con a lo que te dedicas, ¿no? Claro. Bueno, es remontarnos al Pleistoceno. Entonces vámonos a un viaje en el tiempo. Yo como cualquier joven, pues yo tuve mi época de alejamiento o como muchos jóvenes, no cualquiera, pero sí muchos, de alejamiento de la fe y de la vida espiritual. Siempre doy gracias al Señor de que nunca perdí la fe, o sea, siempre sabía que Él existía, pero como yo digo, hubo una época en la que me daba igual que existiera o que no, y me daba igual su actividad. Hasta que, pues por gracia de Dios, puso cerca de mí a la que hoy es mi esposa, y viendo la situación en la que yo me encontraba, a pesar de que, y precisamente porque ella era una mujer de fe y yo no, y yo estaba muy enamorada, pero yo tenía claro que yo no quería llevar la vida que ella llevaba, o sea, no quería llevar una vida verdadera, yo la dejé, y en mi ausencia ella cometió la osadía de hacer una romería para que yo me convirtiera. Ella hizo la romería un sábado y el lunes yo empecé a ir a misa a diario, sin saberlo. No tenía ni idea de lo que había hecho, pero yo sabía, o sea, yo sentí la necesidad de ir a misa ya desde el lunes siguiente. Y le llamé a decírselo, digo, el viernes dije, yo no sé por qué te tengo que llamar, solo sé que te tengo que decir que voy a misa todos los días y adiós, no quiero saber nada. ¡Bum! Y le colgué. Y luego al cabo del tiempo, cuando ya volvimos a salir y tal, ya me explicó lo que había habido por detrás. Bendita sea tu mujer. Tiene una mano con nuestra madre maravillosa. Y desde entonces, pues gracias a Dios, la Virgen nunca me ha soltado de la mano, aunque yo a veces intento huir, pero bueno, y gracias a Dios y gracias a la vida con Gemma, con mi mujer, pues el Señor está muy, muy, muy cerca de nosotros, ¿no? Y luego yo siempre digo que el Señor, además de Gemma,
ha querido que para que yo esté cerca de él y para llevarme hacia él, ha puesto a las personas con discapacidad. Yo, como decía, soy neuropsicólogo, llevo 32 años en esto y tengo claro que ellos son instrumentos del Señor que ha puesto para que yo me acerque a Él, ¿no? A través de ellos me acerco a Él. Y entonces, pues desde hace años yo tenía la inquietud esa al ver que muchos de mis pacientes no tenían un sitio en la iglesia, nadie se ocupaba de ellos, nadie se preocupaba de que primero de que tuvieran una formación, y luego muchas madres y padres me decían la dificultad que tenían para que se les diera la primera comunión, para que se les confesara, y oír esa queja a mí me removía mucho. Y entonces, bueno, fue lo que me llevó a decir, bueno, hay que hacer algo. Pero durante años lo estuve postergando hasta que finalmente la madre de un paciente mío, un chico con autismo, me dijo: Nacho, ya esto no lo podemos postergar más, o sea, hay que hacerlo ya. Y así, gracias a esa presión, pues fundamos la comunidad de oración Amigos en Jesús, Jérôme Lejeune, hace 6 años y aquí andamos. Es una mini comunidad, muy muy pequeñita, pero lo que el Señor quiera. Pues ya a ver si me puedo apuntar a esa comunidad con mi familia. Fenomenal. Antes de que nos cuentes un poquito de cómo es esta comunidad, en qué consiste y tal, has dicho Jérôme Lejeune, ¿no? Sí. ¿Por qué se llama así y de dónde viene esto? Pues mira, fue muy bonito, porque claro, cuando ya decidimos hay que montarlo, y yo pensaba, bueno, pues habrá que buscar algún santo patrón que nos acompañe. Y yo entonces empecé como científico pues a hacer revisión de bibliografía de qué santos hay relacionados con la discapacidad. Y fue muy bonito, porque empecé a encontrarme pues ahí el santo cura de Ars, que era un hombre con unas limitaciones muy claras en sus capacidades. Uh-huh. Me encontré con San José de Cupertino, claramente una persona con discapacidad intelectual y al que quiero mucho gracias a esa revisión, pero estando revisando, literalmente, o sea, va a sonar muy raro, pero de repente me vino la inspiración de es Jérôme Lejeune. Y lo repetí, dije, es Jérôme Lejeune. Jérôme Lejeune como el descubridor de la trisomía 21, de la causa del síndrome de Down, y como hombre de profundísima fe, hombre que está siendo ya siervo de Dios. Y claro, pues eso me vino claro, es Jérôme Lejeune, y pedimos los permisos y se nos concedió. ¿Tú desde cuándo empezaste a trabajar en este campo? Pues ¿tú habrás hecho la carrera de psicología o de medicina? Hice la carrera de psicología aquí en la Complutense. Cuando empecé la carrera me juré que no iba a trabajar ni con niños ni con personas con discapacidad. Pero si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Y entonces pues se me cruzó una oportunidad y una persona con discapacidad cuando estaba en tercero, y me pareció apasionante, sobre todo me pareció impactante hace 32 años que no había una respuesta para ellos, y yo vi la oportunidad de ayudar y de formarme en Estados Unidos, y dije pues esto habrá que traerlo y habrá que darles esta oportunidad. Y entonces pues bueno, cambió mi rumbo y así empezó, o sea, no, de manera completamente insospechada, ¿no? O sea, hoy hay una especialidad que es... No, realmente no. O sea, yo siempre digo que cuando yo estudiaba, o sea, la asignatura de retraso mental, que era como se llamaba, era una optativa. Y entonces yo sí me apunté, porque yo consideraba, decía, pues por lo menos algo tendré que saber, ¿no? Pero el primer día de clase, la profesora nos preguntó a cada uno por qué estábamos ahí, y después de preguntarnos dijo, bueno, alguien tiene una pregunta, y dijo, uno de los compañeros dijo, bueno, yo quiero saber qué posibilidades de recuperación tienen, qué futuro tienen, y ella dijo, ninguna. O sea, que no os vendan la moto, que las personas con discapacidad mejoren, hay gente que dice que pueden mejorar, que no os vendan esa moto. Entonces yo me di de baja, dije, oye, si yo no puedo ayudar, ¿yo para qué estoy? O sea, yo me voy a algo, o sea, yo quiero ser útil, no solamente conocer por conocer.
y me di de baja, o sea que yo terminé la carrera sin saber absolutamente nada de discapacidad. Pero, como decía, pues me surgió la posibilidad de irme a Estados Unidos a formarme en un centro de trabajo que se llamaba Institutos para el Logro del Potencial Humano en Filadelfia, y allí estuve trabajando durante 2 años y fue como el comienzo, ¿no?, de mi trabajo. Y allí la esperanza es otra cosa, ¿no? O sea, ahí fue donde vi las posibilidades tan enormes que tienen. O sea, yo creo que Estados Unidos tiene, en ese sentido, sí que ha avanzado mucho, ¿no?, respecto por ahí a otras... Yo creo que desde luego, o sea, hoy en día es completamente distinto a hace 32 años. O sea, hoy en día yo creo que ya nadie se plantea decir que no se puede hacer nada por las personas con discapacidad, que no, o sea, yo creo que hoy ha cambiado mucho la cosa en España, y yo creo que en Estados Unidos también. Quizás tiene una idiosincrasia muy particular el hecho de la atención social que tienen en Estados Unidos. En Estados Unidos, si tienes un hijo con discapacidad o un ciudadano estadounidense con discapacidad, por el hecho de tenerla, ya tiene una serie de derechos muy muy grandes, que tiene su vida, por así decirlo, ya garantizada, está cubierta, muchas cosas. Entonces eso también es un hándicap desde mi punto de vista, porque no hay una necesidad de luchar por ellos allí, porque ya van a tener su piso tutelado seguro, y entonces dices, pues bueno, como lo van a tener todo, ¿para qué van a esforzarse? Nacho, trabajas fundamentalmente con personas con discapacidad intelectual, y entiendo que son personas, o sea, que no la han adquirido pues a causa de algún accidente de tráfico, o sea, son con personas que nacen así. No, principalmente trabajamos con niños con síndrome de Down, autismo, otras alteraciones genéticas. Y luego aquí en España trabajo mucho con pues no es discapacidad intelectual, pero problemas en el desarrollo, como puede ser TDA, etcétera, ¿no? Pero dentro de la discapacidad principalmente son niños. Sí hemos trabajado bastante con personas con daño cerebral sobrevenido, lo que se dice, ¿no? O sea, o bien accidentes de tráfico, ictus, etcétera, etcétera. Eso es. Pero, o sea, también lo trabajamos, pero nuestra fuente fundamental de trabajo son niños y jóvenes. Me imagino que además el trabajar con niños supone un doble reto, ¿no?, cuando hablamos de temas de espiritualidad, porque la espiritualidad, o sea, como un niño se acerca al conocimiento de Dios, muchas veces pues está trabajado desde la mirada del adulto, ¿no? Claro. Y el ver cómo un niño se acerca a Dios, habla con Dios, ¿no?, y se relaciona con él, ya es algo que a veces nos rompe los esquemas, ¿no? Entonces me imagino que es sumar 2 factores de desconocimiento, ¿no?, dentro de la espiritualidad. Claro, es sobre todo el romper la idea de que nosotros tenemos la mirada adecuada y de que hace falta un conocimiento previo para poder relacionarte con Dios. No es cierto, o sea, los niños se pueden relacionar con Dios aunque no tengan ninguna base de conocimiento, o sea, no se saben el catecismo, pero saben que Dios es Padre, si alguien se lo ha dicho, claro, que ese es el problema con la discapacidad, es que nadie se lo dice, pero si saben que Dios es Padre y saben cómo relacionarse con un padre, y saben que tienen una madre que se llama María, y todos sabemos relacionarnos con una madre, o sea, tienen esa mirada sencilla, es así. Para mí, la espiritualidad de las personas con discapacidad la he entendido leyendo a Santa Teresita de Lisieux. O sea, para mí es una fusión impresionante. Leo a Santa Teresita y te está hablando con esa inocencia, esa pureza que es la que tienen las personas con discapacidad. Y con esa sencillez, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo os acercáis a qué es lo que hacéis a nivel práctico, ¿no? Porque yo la parte teórica me parece que es como muy conmovedora, ¿no? Y que además, ¿no?, como que me apetece mucho conocerla, pero a nivel práctico, ¿qué hacéis? O sea, ¿cómo os organizáis? ¿Cómo rezáis con estas personas? ¿Qué hacéis? Pues mira, desde que nos fundamos teníamos claro que no queríamos dar catequesis, sino lo que queríamos era, como nos llamamos, es una comunidad de oración, en la cual no verlo en un sentido vertical de yo, que soy adulto y sin discapacidad, te voy a
explicar a ti que eres niño y con discapacidad lo que tienes que saber, sino verlo en una manera horizontal de yo que estoy en el camino, quiero que me acompañes en el mismo camino y que yo casi lo digo que me guíen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es nos reunimos una vez a la semana y tenemos una primera media hora que al final se ha convertido en catequesis, que lo que hacemos es hablar de algún aspecto del Señor o de algún aspecto de la fe para que lo conozcan pero para que luego nos guíe y nos lleve a lo más importante de nuestra reunión, que es media hora de adoración ante el Santísimo. O sea, está todo dirigido hacia conocer a Jesús, porque luego vamos a pasar media hora con Él y vamos a estar con Él. Y entonces lo que hacemos es pues empezar rezando, o sea, cantamos mucho. Este año lo estamos haciendo a través de las bienaventuranzas, otro año lo hicimos a través de los misterios del Rosario, o sea, es decir, es ir conociendo a Jesús, en quien somos amigos, para luego relacionarnos con Él cara a cara o persona a persona. Y ante Él, pues lo que es una oración muy espontánea. Para poder ayudarles a cómo hablar con el Señor, nos basamos en una frase que es gracias, perdón, ayúdame más. Y entonces pues eso es lo que vamos diciéndole, vamos dando gracias y el por qué, el perdón, el por qué le pedimos perdón y en qué necesitamos ayuda, y luego alabanza, adoración, pero es impresionante estar ante el Santísimo rodeado de estos chicos con discapacidad y oír su espontaneidad, entender su espontaneidad y dejarte arrastrar por ella. Fíjate, ahora que comentabas lo de la adoración y la alabanza, ¿no? Para mí ha sido un descubrimiento de hace no demasiado tiempo, ¿no? Que estuve en unos seminarios de vida en el Espíritu Santo, y no sé si tú también hiciste, ¿no? Y de repente el redescubrir, ¿no? La oración de alabanza que yo siempre había, o sea, a mí me han educado en eso de pequeño, ¿no? Pero es verdad que uno alaba como muy serio, ¿no? Como de repente si fuera algo muy solemne. Y de repente el encontrarme con esta oración, ¿no? por parte de los carismáticos, y de repente te das cuenta de que hay un modo distinto de estar ante el Señor, ¿no? Y de repente veo que ese modo encaja mucho más en cómo es mi hija. Yo tengo una hija de 3 años que se llama Pilar, 3 años y medio ya. Luego está Carmen, que tiene 1 año y medio, y Miguel, que tiene apenas 3 meses, ¿no? Del que es padrino Santi. Entonces, yo sobre todo en Pilar lo veo como muy claro, o sea, que de repente ponerte delante del Señor y cantarle y darle, ¿no? Alabarle y darle gracias, y como que a mi hija le sale como de manera natural, o sea, que de repente no le tengo que enseñar, o sea, simplemente se suma a lo que estamos haciendo, ¿no? Y se suma al canto, y se suma a decirle cosas a Jesús, ¿no? Y de repente dices, es que estamos hechos para esto, o sea, como que uno se da cuenta que para eso estamos hechos todos, y que es un modo natural de relación con el Señor, y que al niño le sale como si fuera lo más normal del mundo, ¿no? Como le sale, ¿no? Como decía San Francisco, a las plantas, ¿no? Alabar al Señor, y a los animales alabar al Señor, pues a mi hija le sale también igual de natural, sin tener que explicárselo, ¿no? Y claro, esa me imagino, ¿no? Que con los niños con discapacidad ese descubrimiento será más o menos igual, o sea, que porque son niños, entonces en eso no creo que haya mucha diferencia, ¿no? Claro, es que esa es la ventaja. El otro día oía al padre Javier Sigris decir una frase que se me quedó muy clavada, que es: al final lo afectivo es lo efectivo. y dices, es que exactamente es eso, es la alabanza, es quítate de todo teorías y tal, y comunícate afectivamente con el Señor, ¿no? Y tendrás discapacidad intelectual, pero lo que no tienes es discapacidad afectiva. No existe la discapacidad afectiva. De hecho, a mí hubo unos padres que me contaron una anécdota, que fueron con su hijo con síndrome de Down al cardiólogo, muy bebé, y el cardiólogo les dijo, bueno, pues enhorabuena por haber tenido un niño con sobrecapacidad.
Y le dijo el padre, oiga, no me parece que sea esto un motivo de burla, o sea, no me hace ninguna gracia. Dice, no, perdón, no quería ofender. O sea, tendrá discapacidad intelectual, pero afectivamente es mucho más capacitado que nosotros. Y eso me parece precioso, es cierto. Es cierto que al quitarte tanta intelectualidad, tanto rumiar, la afectividad es mucho más limpia, mucho más... Y entonces... pues es mucho más fácil para ellos el relacionarse con el Señor, que es amor. Entonces pues de afecto a afecto está tirado. Nosotros metemos mucha paja en medio, ¿no? Hay una cosa que también, por ahí salgo un poquito, ¿no? Ahora volvemos a esto, ¿no? Pero me he quedado pensando en una cosa que hablamos antes de iniciar el Dalroy, que es que me decías, Nacho, que esto es una cosa relativamente nueva. O sea, que entonces, atender espiritualmente a las personas con discapacidad intelectual, pues es algo que está empezando a ver ahora. ¿Y tú esto por qué crees que es así? Yo creo que es un clamor. O sea, yo creo que las familias que tenemos una relación con el Señor, que tenemos una espiritualidad católica, que vamos a misa, que queremos vivir nuestra fe dentro de la iglesia, cuando tienes un niño con discapacidad y ves que nadie te responde, que nadie está ahí para ti, y además yo lo que he visto es en ningún movimiento, no voy a nombrar ninguno, pero no hay un solo movimiento dentro de la iglesia que tenga su ámbito o su esfera, no saben qué hacerse con ellos. Y yo creo que lo que está ocurriendo es que, como por desgracia, no lo sé si soy negativo, pero cada vez somos menos los que estamos viviendo nuestra fe en la iglesia, y cada vez son las personas que tienen un niño con discapacidad, cada vez son más los que vivimos la fe en la iglesia. O sea, desgraciadamente las personas con una alteración genética no llegan a ver la luz. En el 80 y tantos % de la población son abortados antes de que nazcan, ¿no? Entonces, los que nacen son personas de fe. Entonces, tienes a tu hijo con discapacidad, quieres vivir tu fe dentro de la iglesia, y tu casa y tú no te responde, pues generas demanda, ¿no? Entonces hay movimientos, ahora cada vez hay más movimientos, o hay más iniciativas que están, como siempre, dirigidas por madres o llevadas por madres. Como he dicho antes, yo iba postergando hasta que una madre, Cristina, me agarró y me dijo, Nacho, ya no puedes parar. Y hay las iniciativas que hay, en general, las lanzan las madres. O sea, dice, no me puede usted dejar así, ¿no? Y es por eso. ¿Cuál es el tema con la comunión, con la Eucaristía? Ese ha sido un tema, con los sacramentos en general, pero con la Eucaristía en particular, ha sido un tema, un caballo de batalla clásico, que ya empieza a cambiar, ¿no? Pero he tenido muchas familias que me han dicho, no, el sacerdote no le quiere dar la primera comunión, y hemos tenido que buscar sacerdotes, ¿no? ¿Cuál era el tema? El tema que el argumento de muchos sacerdotes es: este niño no puede hacer la primera comunión porque no entiende lo que está haciendo. Eso es argumento número 1. Argumento número 2 es: no lo necesita porque es un angelito. Y ya está. Y es una visión completamente limitada, ¿no? Entonces, bueno, los contraargumentos que nosotros damos es: si este niño no puede hacer la comunión porque no lo entiende, aquí no puede comulgar ni el Papa. ¿Por qué? Porque nadie comprendemos la comunión. De hecho, al terminar la consagración se dice: este es es el misterio de nuestra fe. Este es el misterio. O sea, esto que vemos pan sea el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, no lo entendemos nadie. Y lo único que te hace falta es fe. Y ahí no les vas a ganar a los niños con discapacidad. Yo siempre digo que ojalá yo tuviera su fe, porque es tan limpia. Es decir, tú le dices a un niño pequeño, o le dices a una persona con discapacidad, le dice a alguien que le quiere, que le ama: esto que ves no es pan, es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Vale, pues ya está. Si tú me lo dices, así será. Y como yo siempre digo, yo hay veces que
en plena consagración me viene una duda. Y dices, o sea, ¿me lo creo o no me lo creo? O sea, y tienes que hacer un acto de fe muy fuerte. Y hay crisis de fe. Ellos no tienen crisis de fe. Ellos nunca van a dejar de creer. O sea, pues si me han dicho que eso es el cuerpo de Cristo, ya está. Pero ya está. Entonces, eso es una tontería, lo de que no entienden. No lo entiende nadie. O sea, ¿esto qué es? O sea, que... Y necesitarlo, lo necesitan. Y como me enseñó un sacerdote, don José María Calderón, que es a la par mi hermano, me enseñó, dijo, no solamente es que ellos necesiten la comunión como cualquier cristiano, es que ¿qué otro sagrario mejor va a querer nuestro Señor para venir a vivir? O sea, como él me decía, o yo lo asumo, si Dios admite que yo comulgue con mi impureza, con mi falta de todo, con lo que yo soy, y admite que yo le comulgue, pero por Dios bendito, ¿cómo vamos a prohibírselo que un alma que es mucho más inocente, pura, o sea, que ahí, ese es el mejor de los sagrarios que hay, y se lo estábamos negando al Señor? Eso es una falta muy grave. Yo no soy digno de que entres en mi casa, yo no soy tan indigno como ese, ¿no? Claro. Nada, me encanta. Otra cosa que también me sugiere esta conversación es, y por ahí, no sé, va a parecer muy teórico, pero yo como bueno, Nacho, yo tengo un hijo también con una discapacidad profunda, intelectual profunda, y me hago esta pregunta porque a veces te intuyo que están jugando un papel muy relevante en la iglesia. O sea, que mi hijo Juan, por ejemplo, forma parte de unas personas que juegan un papel muy muy importante en la iglesia, pero que es invisible, que no está ahí, ¿no? Entonces no sé si tú has tenido alguna intuición semejante o... Yo creo que sí, yo creo que yo lo que siempre digo es que para mí las personas con discapacidad nos incomodan o incomodan a la sociedad porque reflejan lo que es el ser humano. ¿En qué sentido? Lo reflejan y además no lo pueden ocultar, que es lo que nos dedicamos los que no tenemos discapacidad, a intentar ocultar quiénes somos. ¿Qué quiere decir? Ellos reflejan que no somos perfectos y ellos no pueden ocultar su imperfección. Ellos reflejan que somos necesitados. Todo, o sea, el mayor grito, el mayor deseo de un padre, de un niño con discapacidad, tú lo vas a saber mejor que nadie, es: quiero que mi hijo llegue a ser independiente. Eso, o sea, hago todo lo posible para que alcance la independencia y que cuando yo no esté pueda llevar una vida independiente. Yo siempre digo, malas noticias, nunca va a ser independiente. Yo tampoco soy independiente, nadie es independiente, todos dependemos. Yo dependo de mi esposa, dependo de mis hijos, dependo de mis pacientes, y todos dependemos de Dios. Y eso es lo que ellos nos vienen a enseñar. Entonces, a la iglesia a mí me parece que es una imagen maravillosa y que vienen a enseñarnos eso. Dices, ¿por qué no admitís vuestra condición humana? ¿Y por qué? Y a partir de ahí es mucho más fácil relacionarse con el Padre. Pero estamos intentando relacionarnos casi de tú a tú. Y dices, no puedes. Y además yo creo que también tiene una cuestión también muy cristológica, que es que se dejan querer. Absolutamente. Y nosotros nos cuesta mucho dejarnos querer. O sea, yo creo que es el gran rechazo, ¿no? Es que no nos creemos dignos o que no, y no permitimos que otros nos quieran, ¿no? Entonces eso a mí siempre me desarma, ¿no? Ver cómo con qué facilidad y rapidez acepta cualquier amor, también el tuyo, que es miserable, que busca no sé qué, se busca a sí mismo, lo acepta, ¿no? Claro. Entonces tienen ahí como esa luz en el fondo que viene de arriba, ¿no? Que viene de la imagen de Cristo que hay en cada uno de nosotros. Hablabas antes también, Nacho, cuando conversábamos sobre la confesión. Ajá. ¿Verdad? Como otro gran reto, otra gran piedra, ¿no? En el camino que bueno, que os habéis encontrado, ¿no? A la hora de que estas personas con discapacidad sean confesadas por sacerdotes, ¿no? ¿Cuál es la pega aquí? Porque yo entiendo, ya nos has contado las dos pegas que hay para recibir la comunión, ¿no? Pero ¿y para recibir el sacramento de la confesión? ¿Cuál es la pega? ¿Que no tienen plena conciencia del pecado? ¿O cuál es la...? Hay dos.
por quitárnoslo rápido, la más evidente, la pragmática, es muchas personas con discapacidad tienen unos graves problemas de comunicación, de lenguaje. Y entonces el sacerdote dice, o sea, ¿cómo confieso yo a alguien que no me puede comunicar sus pecados o que es una comunicación muy difícil? Vale, bueno, eso en cada caso se solventa de la forma más, o sea, pues o por escrito o vamos viendo, o se les das pictogramas, o sea, ya se solucionará, eso es lo de menos. La parte más esencial es que la gente cree que no cometen pecado, o sea, están convencidos de que no pasan, de que ¿por qué se van a confesar si son almas tan puras que no cometen pecado? Es una barbaridad. Esa idea teológicamente es brutal. ¿Por qué? Porque querría decir que Cristo no ha muerto por ellos. No hacía, ¿y para qué ha muerto Cristo por ellos? No, si ellos son inmaculados como la Virgen, pues ya está. Dices, no, o sea, que Cristo ha muerto por todos, también por ellos. Y luego, pensar que no vamos a ver, yo estoy convencido de que no cometen pecados mortales y me parece difícil que puedan llegar a condenarse, desde luego, pero que tienen conciencia del bien y del mal, que tienen libertad. O sea, porque además cuando dices no necesitan confesarse, dicen, entonces no son libres. Y para mí tienen conciencia, tienen libertad y hacen cosas mal a sabiendas. ¿Y qué hacen? Pues desobedecer. ¿O qué hacen? O cogen el móvil de su padre y lo lanzan con toda la mala leche del mundo. O sea, que sí hacen cosas a sabiendas de que está mal, pero es que la gente cree que no, que eso son cosas de niños, cosas de discapacidad. No, les estás negando la conciencia y la libertad, y eso me parece un error grave. Creo que hay que darles, que hay que reconocer su conciencia y su libertad, y que por tanto tienen la necesidad de pedir perdón, como todos nosotros, cada uno a nuestra escala. Pues bendito Dios que no hacen barbaridades, pues qué bien, pero el pecado venial existe y la gracia de la confesión existe, y la necesitan como todo hijo de vecino. Bueno, vamos a seguir un poquito con otras preguntas, David. A mí también me interesaba hablar con Nacho por la Fundación Leyen, que trabajas allí. He oído mucho de esa fundación, me ha llegado alguna vez alguna invitación a algo y tal. ¿Nos puedes contar qué es esto? Vale, bueno, la Fundación Leyen nace justo tras el fallecimiento del profesor Leyen. Cuando el profesor Leyen trabaja en Francia, tiene su clínica, atiende a sus pacientes, y cuando él fallece, pues los pacientes van a su viuda y le dicen, no nos podemos quedar ahora sin nadie, no nos podemos quedar, entre comillas, huérfanos, ¿no? Porque la verdad es que la atención que él daba y la atención de su centro, de su instituto, era muy importante. Y a partir de ahí se recoge la necesidad de hacer una fundación que continúe con su labor. Entonces la Fundación Leyen tiene una parte de atender, de continuar el legado, vamos a decir, cultural y de investigación, ¿vale? O sea, hay una parte muy de investigación, pero también hay una parte clínica. Hace ya bastantes años que la Fundación Leyen establece una sede aquí en España, fundamentalmente guiada a la formación en bioética y a la investigación. Y desde hace 2 años, desde abril de hace 2 años, se abre lo que es el Instituto Jean Leyen, que es lo que es un centro de atención a pacientes, donde se atiende a personas con discapacidad de origen genético, y es el único centro en el mundo donde atiende a estas personas desde el momento del nacimiento hasta el momento del fallecimiento. Hay muchos centros que, pues por ejemplo, donde yo trabajo, nos especializamos principalmente en niños y jóvenes, pero la atención a la tercera edad pues no está. En cambio, en el Instituto Leyen se atiende a todas las edades, ¿no? Y se acompaña a lo largo de todas las edades. Entonces, ahora mismo existen esas 2 patas, la Fundación Leyen dedicada a la docencia, a la investigación de la discapacidad, y el Instituto Leyen, que se ocupa de atenderles en el sentido de
asegurarnos que cubrimos sus necesidades y de que no hay nada que se nos pase por el medio. No es un centro de rehabilitación, no es un centro de terapia, es sencillamente qué necesitan, asegurarnos que lo reciben, y si necesitan algún tipo de terapia o algún tipo de tratamiento, se les dirige hacia ahí. Bueno. ¿Tú has tenido experiencia también con padres que acuden a ti, que están esperando a una persona con discapacidad? Sí, pues me alegra mucho. Concretamente, la semana pasada estuve atendiendo a unos padres que estaba la madre está embarazada de 32 semanas, saben que su hijo viene con trisomía 21 y es muy bonito, ¿no? Poder hacer ese acompañamiento desde ahí. Es que yo me imagino, bueno, yo lo viví en parte, pues que hay tanto desconocimiento, hay tanto miedo, hay tanta angustia, que a veces falta precisamente alguien que te pueda iluminar el camino. Yo, ahora que hablábamos de Estados Unidos, te preguntaba, bueno, Estados Unidos está un poco mejor en esto, tal, algunos son unos años y tal. A mí cuando estábamos esperando a Juan, yo me acuerdo que, pues eso, que no sabíamos nada. Aquí en España hay una fundación, de hecho somos miembros de esta fundación, de la fundación del síndrome de Wolff-Hirschhorn España. Pero es verdad que la información que había, al menos en la red y tal, era como toda información de patologías y de tal, y yo decía, pero es que esto no me dice nada. Y en cambio en Estados Unidos encontramos pues que la fundación de allí, de 4P-, me parece, pues el cromosoma 4 el que falta ahí, y ahí lo primero que te mostraban era la historia, era gente que contaba la historia de sus hijos, la historia de, ¿no? Entonces, claro, es mucho más luminoso, eso me da como, bueno, pues ya veo un horizonte, ya veo una posibilidad de sentido, ya veo que se puede ser feliz con una vida rica y plena, con todas estas patologías que para mí eran simplemente nada, o cosas terribles, y entonces me imagino que eso es muy interesante, porque además tú convives y tú has visto la cara positiva y has visto sobre todo el sentido que hay y sobre todo el camino que se puede abrir, muy luminoso, en este caso. Y solo para terminar, pero el otro día con alumnos estábamos leyendo la Suma Teológica y entonces me encantó, es que me gustó muchísimo cómo Santo Tomás responde al argumento del mal para negar la existencia de Dios, ¿no? Esto creo que es el artículo, no sé si el 3 o no me acuerdo cuál, de la cuestión de la existencia de Dios, pero dice en un momento el argumento del mal es el de Epicuro realmente, ¿no? Bueno, o Dios es omnipotente, o Dios tiene que ser omnipotente y tiene que ser sumamente bueno. Pero si existe el mal es que o no es omnipotente porque no puede quitarlo, o no es bueno porque pudiendo quitarlo no lo hace. Y Santo Tomás, en vez de responder como suele hacer la gente, no diciendo, bueno, es que el mal no tiene consistencia ontológica, no sé cuánto, dice, bueno, es que esto es así, sí, efectivamente, pero a menos que Dios pueda sacar del mal un bien mayor. Y mi experiencia con este mal real, que es que falta un trozo de cromosoma, falta un pedazo de alma, si quieres, o de forma, o lo que sea, que le llamamos en filosofía, sin embargo, el bien que Dios está sacando la vida de Juan es que es de una fecundidad, de una luminosidad tremenda, ¿no? Entonces yo creo que no sé, que vosotros atendéis en la Fundación Leyenda gente que viene con preguntas, con dudas, con miedos, o sea, es parte también de lo que hacéis allí. Claro, bueno, yo creo que siempre que tienes un hijo con discapacidad, las preguntas llueven, ¿no? O sea, es torrencialmente, y el miedo también. El miedo es parte por todo lo que sea desconocido nos genera miedo, ¿no? Entonces, lógicamente, el miedo, porque además, como tú decías, cuando buscas información, a lo que te encuentras, lo primero es eminentemente negativo, es principalmente negativo. Entonces dices, más vale ni mirarlo, porque no hay nada de esperanza en las redes. Entonces, lo primero, uno de los lemas de Leyen y del instituto es acoger, es no solamente tratar, no solamente darle una respuesta, por así decirlo, profesional de esta es la respuesta aséptica, no, es acoger a la familia. Como tú decías antes, el niño no va a tener tanta necesidad de ser acogido, él se acepta, o sea, yo he nacido así y ya está, o sea, no me lo voy a preguntar, nadie aquí nos preguntamos, oye, ¿por qué he nacido blanco? O sea, ¿y por qué tengo 2 ojos? ¿Y por qué no tengo 3? Nada, no, has nacido así, vives con ello toda tu vida. Y ellos no se preguntan, oye, ¿por qué soy así? Cuando ya son mayores,
la comparación, igual que yo, porque yo no me parezco más a George Clooney, pues sí, pues, o sea, cada uno se hace las preguntas que quiere, pero es cuando eres mayor, ¿no? Pero el niño se acepta a sí mismo. Es la familia la que necesita ser acogida. Esos padres son los que necesitan ser acogidos y respondidos y recibir la respuesta de qué significa esto en tu vida, por qué no va a alterar tus planes de vida en el sentido de no se corta tu vida aquí. Esto no significa un corte en tu vida y ya se ha acabado. Esto significa que tu vida va a seguir hacia adelante con un rumbo y con una atención muy distinta, ¿no? Yo siempre digo a los padres... Aunque también es un peligro, porque yo sí que he visto, al menos en el pasillo de hospital, hablando con gente y tal, a veces familias que se cortan, o sea, que ante la recepción de un hijo así inesperado, que nace y, oye, que tu hijo tiene esto, lo que sea, pues se aíslan, viven desarraigadas de una comunidad, o como se hacía antiguamente, ¿no? Que se decía, ¿no? Que se escondían a estos niños, sí, por protegerlos, pero claro, eso es muy contraproducente, ¿no? Absolutamente. Yo lo que digo es, o sea, eso no debería darse, pero yo lo que digo cuando tengo unos padres de un bebé recién nacido, muy pequeñito, yo digo, mira, la diferencia entre tener un hijo con discapacidad y un hijo sin discapacidad no es tan grande. Yo siempre les digo, mira, pediatras, todos tus hijos tienen pediatra, solo que con tus hijos sin discapacidad te vale el primer pediatra de la lista, y con tu hijo con discapacidad pues miras un poco más y que te aseguras que tenga unas habilidades y unas capacidades. Colegio o guardería, todos tus hijos van a ir al colegio o a la guardería, pero lo que pasa es que a lo mejor con los demás buscas el que esté más cercano de casa, y con el que tiene discapacidad buscas uno que responda a todas las necesidades que tú quieres, que son más allá de las académicas. Extraescolares, pues tus hijos irán a extraescolares, irán a fútbol o irán a ballet o irán a lo que quieran, y tu hijo irá a extraescolares, que será terapia de lenguaje, pero son sus extraescolares. Y pero lo miras un poco más. Yo digo que la diferencia está en el que con tu hijo con discapacidad miras más. O sea, eres más consciente de cada paso que das. Y esa mayor conciencia lo que te hace es vivir más intensamente y por tanto disfrutar más. O sea, lo que sí es cierto es que el dolor, los pasos hacia atrás, los fracasos duelen mucho más. Pero yo me acuerdo el día que yo lloraba en la consulta, con los padres, el día que me dijeron que este chaval con parálisis cerebral ya estaba comiendo solo, llevándose la cuchara, tenía 6 años y pico. Y yo les decía, yo lloraba, pero yo decía, claro, si nos ve a alguien de fuera decir que estamos llorando porque con 6 años está comiendo solo, y dicen, pues están fatal, o sea yo lloraría de la desesperación que he tardado 6 años. No, pero es que es tan maravilloso. O sea, disfrutas mucho más de cada pequeño logro y vives mucho más intensamente. Sí, Nacho, yo volviendo a algo que hablábamos antes, porque a mí me ha dejado ahí una pregunta resonando y quería preguntarte, sobre todo trabajáis con niños en toda la parte de espiritualidad, oración, ¿no? Esto es lo que me has comentado. Entonces, pero tú nos comentabas antes que formas parte de algo del obispado. Recuérdame muy bien, que no me acuerdo muy bien qué es. El obispado de Madrid acaba de crear el año pasado una comisión de estudio o una comisión de trabajo para la catequesis de personas con discapacidad en general, no solo intelectual, de todo tipo de discapacidad. Y se creó el año pasado y creo que era muy necesario y está siendo muy positivo. Y tú hace un rato nos contabas que bueno, pues que los niños reciben como niños aquello que se les da, ¿no? Y lo viven como niños, ¿no? Y nos decías, bueno, es verdad que cuando van creciendo, pues les pasa como a mí, entre comillas, ¿no? Que me miro con George Clooney, ¿no? Comentabas y dices, es que quiero ser como él y no soy, ¿no? ¿Qué me pasa, no? Y yo pensaba, claro, hay algunas cuestiones relacionadas con la espiritualidad que surgirán más adelante en su propia existencia, ¿no? Y cuando ellos se comparen, ¿no? Y digan, a ver, es que yo no puedo hacer esto, es que yo veo a mi alrededor y veo, pues por ejemplo, que yo deseo esto profundamente, o sea, lo quiero profundamente, y de repente veo que yo no lo puedo hacer y no tengo manera de solucionarlo, ¿no? Entonces, me preguntaba,
¿cómo se enfrenta un acompañamiento espiritual desde esto? O, por ejemplo, desde la inminente llegada de la muerte, ¿no? O sea, cuando de repente dices, oye, o sea, ¿cómo lo abordas? ¿Cómo te acercas a esta cuestión, ¿no? Porque a mí me parece que la complejidad, ¿no? para cualquiera de estas cuestiones, ¿no? Del deseo insatisfecho, ¿no? Cuando el anhelo es profundo, ¿no? y arraiga en lo más hondo de tu corazón, ¿no? O cuando te enfrentas a la muerte del otro, a tu propia muerte, ¿no? Me imagino que trabajarlo con personas con discapacidad tiene que tener algunas dificultades añadidas y a la vez algunas piedras que no te vas a encontrar. No sé si claro, te ha tocado ya acompañar a alguien así o al menos si lo has reflexionado, si nos puedes compartir. No, bueno, yo diría que así como está la dificultad de aceptar tus limitaciones, y esto lo he visto mucho en chicos con discapacidad, más o menos alrededor de la adolescencia, de que yo me acuerdo, por ejemplo, uno de mis pacientes, Juan Pablo, me decía, no, yo es que no, con trisomía 21. Dice, no, yo no tengo síndrome de Down. Juan Pablo sí la tienes, ¿no? O sea, déjate de rollos, o sea. Y dice, pero es que no quiero. Digo, pues ya lo siento, macho, o sea, y yo tampoco quiero ser así de feo y lo soy, o sea, aquí quieres que... Dice, pero ¿y tú no tienes síndrome de Down? Digo, pues no, yo no. Dice, ¿y por qué? Y digo, pues me han tocado otras cosas, tío, o sea, te lo aseguro que no, o sea, no quieres que nos comparemos, porque no sé quién sale peor, ¿eh? O sea, que... Pero eso es lo que pasa a todo ser humano cuando llega a cierto grado de conciencia, o sea, no es diferente el suyo. Lo que pasa es que ellos no quieren tener esta discapacidad o quieren poder conducir y se cabrean porque a ellos no se les deja conducir y a sus hermanos están conduciendo o lo que sea, pero eso es algo que no es intrínseco a la discapacidad, eso es intrínseco al ser humano. Y yo, ¿por qué no puedo hacer ciertas cosas? Y hay que abordarlo de la misma manera, y que es con la sinceridad y con, es decir, bueno, no puedo por estos motivos y ya está, y no te vuelvas más loco, y habrá que, y eso es lo que vas a necesitar reflexionar para desarrollar tu madurez y hacerte la persona adulta que se acepta a sí mismo. Eso es lo que tienes que llegar. Dentro de la espiritualidad yo creo que eso es mucho menor, o sea, no se da, o sea, no hay tanta duda del por qué yo no o por qué yo sí, ¿no? O sea, pues por ejemplo, ahora quizás esta situación que se está dando o que se habla tanto ahora de ¿y por qué las mujeres no pueden ser sacerdotisas? Pues yo creo que ellos no se plantean el por qué no pueden llegar a ser sacerdotes, ¿no? Aunque sí es cierto que hay una comunidad de monjas con síndrome de Down en Francia que me encanta, ¿no? Y el tema de la muerte, me gusta mucho lo que decías, porque el tema de la muerte, aunque no he tenido que enfrentarme gracias a Dios, sí he tenido muerte de bastantes pacientes, desgraciadamente, muertes muy prematuras, ¿no? Pero esa la duda nos la lanza a los que nos quedamos. Pero yo siempre digo la importancia de desarrollar y de formar en la espiritualidad a las personas con discapacidad es que yo lo que he visto es que cuando se da por hecho de no, son angelitos, no necesitan nada, no se les habla de la espiritualidad en general, y hablar de espiritualidad quiere decir hablar de la otra vida, de qué pasa después. Si tú no les hablas de espiritualidad, de que estamos de paso, de que vamos a llegar a la vida, y todos, llega un día en que quien se mueren son sus padres. Y lo que he visto ha sido chicos que nadie les ha hablado de espiritualidad, y un día esas personas o esa madre que les ha cuidado, que les ha llevado de la mano, que ha sido toda su vida, el 90% ha sido su madre, un día se muere. Y nadie les había dicho que eso iba a ocurrir, y nadie les había dicho que ahí no se ha terminado nada, que ahí está empezando la vida. Y entonces, claro, caen unas depresiones de órdago a la grande. Pero ¿cómo no van a caer en una depresión si quien es el 90% de mi vida hoy está y mañana no está? Y no me han contado nada de que eso iba a ocurrir, y no me han contado de que ese no es el final. Pero yo por eso insisto en la importancia de formar en espiritualidad, porque tienes que prepararles para su propia muerte, y tienes que prepararles para la muerte de todos los que tienen a su alrededor, y probablemente mayores que los que son mayores, que probablemente mueran antes. Pero es que si no, les dejamos vendidos. Sí, se producen depresiones porque, claro, se quedan
muy al margen del duelo que todos tenemos que hacer, por mucho que entendamos que esto no es el final y todo. Y obviamente el duelo hay que hacerlo, pero una cosa es hacer el duelo con esperanza y otra cosa es hacer el duelo desde él no entiendo nada. Claro. Yo para la última pregunta que me gustaría hacerte, y ya pasamos a luego a recomendar cosas que no te he dicho, pero terminamos siempre recomendando algún libro, alguna película, lo que queramos. Yo la pregunta que te quería hacer es, también viendo que tú, Nacho, por lo que he visto en tu WhatsApp, que siempre vas poniendo más el número de abortos que ha habido en España, lo vas actualizando y ¿no? O sea que tienes ahí una vocación muy fuerte hacia la vida, ¿no? Y aunque ya hemos hablado de esto, pero a una persona que ahora nos está escuchando y que ahora o en un futuro le llega un diagnóstico de que su hijo viene con estas dificultades, le faltan estos cromosomas o tal, o tiene alguno de más, la trisomía 21, o en otras, sí, también más graves. Pues que no sé, ¿qué le dirías? Tú, porque yo soy padre de uno, entonces es muy fácil, hombre, tú es que eres papá de uno, entonces claro que me vas a hablar maravillas, pero una persona que no tiene un hijo, pero sí que ha convivido y que ha vivido mucho con personas y conoce muchas historias, pues ¿qué le podrías decir para animar y para que no tenga tanto miedo y tanta angustia? Yo creo que lo que diría es que el ser humano, la verdadera riqueza del ser humano es la variedad que tenemos, ¿no? O sea, que no somos solamente 46 pares de cromosomas, y si no eres 46 pares de cromosomas, esto no merece la pena. Y si no tienes... o sea, yo siempre lo digo, probablemente una de las cosas que el Señor hizo para ayudarme fue que mi hermano, el que me antecedía, tuvo un accidente cuando tenía 2 años y perdió el brazo derecho. Y yo nací cuando ya lo había perdido. Entonces, yo he crecido sabiendo que el ser humano viene con 2 brazos o con 1. O sea, no me planteaba... O sea, eso de que el ser humano tiene que tener 2 brazos lo dirás tú. O sea, porque en mi experiencia no es así. Y hay gente que tiene 2. O sea, y no pasa nada. Es decir, no tenemos por qué cumplir un molde determinado para ser plenamente humanos, para ser plenamente luchadores, porque la felicidad vendrá después, pero plenamente luchadores y para aportar algo para los demás. O sea, ¿por qué solamente si cumplimos unos determinados requisitos entonces merece la pena nuestra vida y si no la merece? Porque eso es lo que se le dice al padre o a la madre del niño que viene con una discapacidad, y eso es lo que se le dice al anciano cuando ya ha perdido determinadas facultades, o a la persona que tenía un accidente y ha perdido determinadas facultades, ¿no? No, tu vida ya no merece la pena. No, esto es un absurdo, o sea, que bien pensado no dura nada, ¿no? Es la vida, lo que tiene es la riqueza. El ser humano tenemos una riqueza tan maravillosa que da igual que seas alto, bajo, gordo, flaco, con trisomía 21, que te falte el cromosoma 4, o sea, eres humano y eso ya merece la pena. Y que va a ser lucha, nos ha fastidiado en algunas flores, pero es que me dirás la vida de alguien que no es lucha. O sea, es que no conozco la vida de nadie que no sea lucha, ¿no? Ahora que va a aparecer un documental, y meto una recomendación ya, que no sé si ha aparecido ya en español, el documental sobre los últimos años de vida del actor que hizo de Superman, que nunca me acuerdo. Reeves, ¿no? Sí, algo así. Sí, bueno, pues el que sabéis que Christopher Reeves, que sabéis que sufrió un accidente de caballo y quedó tetrapléjico, ¿no? Y como él, pues en los primeros instantes piensa en ya está, o sea, se me ha acabado la vida y no me merece la pena vivir. Y hay una frase que le dice su mujer nada más verle, que es para mí clave y que yo creo que es una lección maravillosa. Le ve postrado en la cama, que no va a poder moverse el resto de su vida, y le dice: sigues siendo tú y te amo. Ya está, es que esa es, o sea, sigues siendo tú, es decir, tú vienes con una discapacidad, vienes con una trisomía, vienes con una delección en un cromosoma, pero sigues siendo tú, sigues siendo persona, no dejas de ser persona y te amo. Y ya está, y si porque te falta algo o te sobra algo, voy a dejar de amarte, pues apaga y vámonos, o sea, pues hemos fastidiado.
Yo no sé, a mí me acuerdo, ya que estamos en recomendaciones, que Pedro Alfaro, que es un buen amigo que además estuvo compuso con otros músicos, estuvo trabajando en una cosa que se llama Sinfonía de la Vida. Claro. Y si no recuerdo mal, estaba inspirado, al menos la letra, en las memorias. No sé en un escrito de Jérôme Lejeune, efectivamente. ¿Jérôme Lejeune tiene alguna obra así que podamos leer, que podamos acceder o que ver cada...? No, Jérôme Lejeune, que escribió mucho, sobre todo artículos científicos, que son lo que le ha hecho quien es. Si te soy sincero, yo no he leído nada, vamos a decir, que no sea científico. Jérôme Lejeune lo que sí que tiene es el gran desconocido, porque así se ha ocupado la sociedad científica de que lo sea, el gran desconocido, pero no es justo porque tiene cuatro biografías ahí de él, muy recientes. Yo siempre digo que hay para todos los gustos. Está la biografía que escribe su hija, que es muy chiquitita, Jérôme Lejeune, mi padre, el secreto de la vida, creo que le titula. Esa es muy finita y eso está muy bien. Luego hay una biografía escrita por, ahora no me vendrá, el padre de un paciente mío, de hecho, un magnífico escritor que tiene, su hijo tiene síndrome de Down. Y luego hay 2 biografías escritas por la postuladora de su causa, que fue muy inteligente. Escribió 2 biografías, una la biografía espiritual y otra la biografía general. Entonces puedes tener las 2 versiones, ¿no? Qué bueno. O sea que hay 4 biografías ahí y su vida enseña mucho. O sea, cómo se enfrentó al mundo científico y cómo sufrió un auténtico calvario por defender la vida de las personas con discapacidad en el vientre materno. Eso es toda una lección. Lo que no sabía, que tú has dicho y me ha encantado, es lo de San José de Cupertino. O sea que vamos, estaré atento a ver qué encuentro sobre este San santo. José de Cupertino era hay una película de los años 30 o 40, si lo pones en YouTube está, porque vamos, en blanco y negro, y es preciosa y es maravillosa, y era un chico con claramente una discapacidad muy grande, ¿no? O sea, y cómo el Señor le lleva a donde le lleva, y es maravilloso. Yo, como me toca viajar tanto, él es el patrono de los pasajeros de avión, de los que viajan en avión, porque es el santo que tenía las elevaciones más altas de la historia, y por eso se le ha hecho el patrono de los que viajan en avión, por lo mucho que se elevaba él. Entonces le tengo mucho cariño. Cada vez que me subo a un avión me acuerdo de él y le pido que me proteja. Lo cual es genial, porque a veces incluso como tergiversamos todo y tenemos esa obsesión por ser aquello que somos capaces de ser y tal, que a veces la santidad se cree que es una cosa de capacidades, ¿no? Y no, la santidad es un don de Dios, una gracia de Dios en algunas vidas que se entregan plenamente a Él. Y ¿por qué no? Nuestros hijos, mi hijo y muchos otros están llamados igual que tú a la santidad, ¿no? Entonces me ha encantado esta conversación contigo, Nacho, y no sé si tú quieres comentar alguna cosa más, David. Yo no sé por qué me ha venido a la cabeza como recomendación un documental que vi hace ya unos años, y que tú comentabas antes, Nacho, como las personas con discapacidad nos hacen darnos cuenta de cómo es nuestra humanidad sin demasiado aparataje, ¿no? O sea, de nuestra dependencia, de nuestra necesidad de ser acogidos, ¿no? Entonces, a mí de repente como que me viene a la cabeza un documental que se llama La teoría sueca del amor, donde precisamente nos pone en la evidencia por lo contrario, ¿no? Es una sociedad donde todas sus normas y su estilo de vida va orientada a la independencia de los individuos, ¿no? Y como eso, detrás de eso solo hay un vacío existencial, una soledad, o sea, como llegar a la misma conclusión por la vía negativa, ¿no? O sea, por la vía contraria, ¿no? Entonces, justo como que hablando se me ocurrió este documental, entonces, pues por si alguien tiene bien verlo. Me ha gustado ese camino y de la inversa, ¿no? Y nada, así que nada, muchísimas gracias, Nacho. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram, y escribirnos cuando quieran.